Hola, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos uno de los temas que más dolor de cabeza le ha dado a la psicología, las pruebas. Hablaremos de las pruebas psicométricas y de las pruebas proyectivas, así como sus diferencias y nos enfocaremos en la prueba proyectiva, el test del árbol. A continuación, mi compañera Heli Flores nos hará el honor de compartirnos cuáles son sus similitudes, sus diferencias y sus aplicaciones. Tipos de pruebas. Hola camarita, qué gusto verte de nuevo. El día de hoy te voy a dar una breve introducción de lo que vienen siendo las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son herramientas utilizadas para medir y evaluar las capacidades mentales, como vienen siendo los rasgos de personalidad, habilidades cognitivas y otros aspectos psicológicos de una persona. Estas pruebas se aplican en diversos contextos, como viene siendo la selección de personal, la orientación vocacional, la educacional y, por supuesto, en la psicología clínica. Existen diferentes tipos de pruebas psicométricas, entre las cuales se encuentran la prueba de aptitud, las pruebas de personalidad, las pruebas de inteligencia, las pruebas de intereses y valores y por último las pruebas de habilidades específicas. Mientras que las pruebas proyectivas están diseñadas para explorar los aspectos más profundos y menos conscientes de la personalidad, asimismo los procesos emocionales de una persona. A diferencia de las pruebas psicométricas suelen ser más estructuradas y cuantitativas, mientras que las pruebas proyectivas son más abiertas y cualitativas, lo que permite a los individuos proyectar sus propios significados, sentimientos y conflictos internos en estímulos muy ambiguos. Eh, Te voy a dar un ejemplo de pruebas proyectivas, como son el test de Rorschach o test de las manchas de tinta. También se encuentra el test del dibujo de la figura humana, el test del árbol, el test de la familia, entre otros más. Y por último, camarita, me gustaría explicarte las principales diferencias entre lo que viene siendo una prueba psicométrica y una prueba proyectiva. Entre las diferencias están que las pruebas psicométricas ofrecen un enfoque más estructurado y cuantitativo, mientras que las pruebas proyectivas proporcionan una exploración más profunda y cualitativa de los aspectos inconscientes y emocionales de la personalidad, ya que ambos, como todo, tienen sus propias ventajas, desventajas y limitaciones. Por mi parte sería todo. Generalidades. Generalidades. Este apartado nos dice cómo el diccionario etimológico desglosa la palabra árbol, palabra derivada del latín arbor, de género femenino que pasó de ser de género masculino en la época prerromántica, en sentido metafórico. Ahora, la palabra árbol a su vez deriva la palabra arbos, que aunque su etimología es desconocida, igualmente sabemos que es una palabra de latín. Esta idea de verticalidad, mástil, eje, etc., parece derivarse inmediatamente de la significación primaria de la cual viene la acepción primitiva de enarbolar, palabra de origen italiano. Como dice George Fromm, esta verticalidad común al hombre y al árbol es uno de los elementos que permiten explicar la multiplicidad de proyecciones antropomórficas que se han registrado con motivo del tema del árbol. Por su parte, Jung nos dice algo acerca de la simbología del árbol.
nos hace reflexionar sobre cómo este es un símbolo de vida, de crecimiento, de desarrollo, y luego sigue diciendo que es el crecimiento de abajo hacia arriba y viceversa. El aspecto maternal, protección, sombra, techo, frutos comestibles, fuente de vida. Carl Jung también postuló el contenido vivo del inconsciente. Los árboles se parecen a los peces en el agua. Simbólicamente, por lo tanto, los árboles están asociados con la persona interior del hombre y pueden describir exactamente su desarrollo y estado emocional. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles acerca del origen del test del árbol. Este proviene del consejero vocacional suizo Emil Hocker, el cual realizó este test de manera proyectiva y como una herramienta de psicodiagnóstico. Posteriormente lo retoma Becker, un grafoanalista alemán, quien combina ambas ciencias, y posteriormente el psiquiatra Karl Koch toma las interpretaciones relacionadas con la grafología e implementa algunos elementos como son la posición en la hoja, la calidad de los trazos y la ubicación en la hoja. Estas son como las aportaciones más importantes que tuvo Koch, que hasta el día de hoy se mantienen vigentes en el test del árbol. El test del árbol entra dentro de los test proyectivos anteriormente explicados por mi compañero Julián. Este dibujo nos puede explicar tanto la vida psíquica como el lenguaje comunicativo de la persona, el desarrollo psicosexual y también la manera en la que se desenvuelve en su entorno y en su mundo. Pero ¿cómo podemos relacionar el árbol con saber cómo es nuestro carácter simplemente dibujándolo? Pues lo sabremos con el siguiente ejemplo. Yo le voy a hablar de los procesos mentales. En el manual se encuentran 4 fases, que son la zona perceptiva, que es la encargada de percibir los estímulos del exterior, y el área premotora, que es la encargada de enviar el mensaje. Por último tenemos el consciente y el inconsciente. Como podemos ver en el diagrama, tenemos un árbol que la distribución viene así. Entra por el área perceptiva, lo cual lo lleva al inconsciente para que todo esto se haga de manera consciente y tenga un mensaje racional, para así pasar al área premotora, la cual nos va a enviar el mensaje de, por ejemplo, necesitamos talar las ramas del árbol y bajar los frutos. Gracias. Instancias de la mente. El árbol se rige de 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello es la instancia psíquica más antigua de estas 3 y está caracterizado por los impulsos instintivos. Esta se encuentra en el inconsciente y más que nada se caracteriza por los impulsos innatos como agresivos, sexuales, reprimidos, entre otros. Cabe mencionar que esta instancia es la que se hereda, es decir, la tiene el sujeto desde el nacimiento. Después está la instancia del yo, que es la que pasa del preconsciente al consciente, ya que busca mantener un equilibrio entre el ello y el superyo. Busca expresarse en el mundo exterior sin generar conflictos. Y ahora está el superyo, que es el que se rige de la manera moral, es decir, juzga y critica lo que está bien, porque se rige de las reglas que se dan en la sociedad y se encuentra en la parte consciente. Hola cámara, ¿de casualidad tú sabes quién es Graf Wittgenstein? Bueno, pues Graf es un psiquiatra alemán, pero ¿qué de importante tiene este señor en el test del árbol? Pues muy importante, porque aportó uno de los descubrimientos más valiosos para la valoración del test del árbol. Pero, ¿qué dice su teoría? Pues muy bien, el árbol dice que podría no solo reflejar la situación momentánea, sino también el trauma del desarrollo. Pero,
Te estarás preguntando, ¿cómo se mide? Pues esto es muy sencillo. Aquí tenemos el dibujo de un árbol. Lo que va a medir es desde la punta de la raíz, Materiales instrucciones. desde el suelo hasta la parte más alta de la copa o corona. Antes de iniciar la prueba, Hay que recordar que uno de los derechos fundamentales del paciente es la confidencialidad. Por lo tanto, siempre es importante, antes de iniciar un proceso terapéutico, dar el consentimiento informado para la realización de cualquier prueba y el contrato terapéutico donde se estipulan las reglas de convivencia durante el proceso terapéutico. A continuación, la compañera Carol May nos proporcionará una lista de materiales que necesitamos para realizar el test del árbol y las instrucciones correspondientes. A continuación haremos una descripción de los elementos que componen a nuestro árbol y más adelante haremos una interpretación con la ayuda del manual, el cual nos dice el significado de cada elemento que haya dibujado la persona y podemos así sacar los rasgos de personalidad correspondientes a la persona. Hay que recordar que al ser una prueba proyectiva únicamente nos va a dar una guía y no un elemento final para determinar la personalidad que tenga el sujeto. Deberás tener las siguientes herramientas: hojas en blanco, un lápiz, un borrador y podrías tener también un tajador. Te voy a entregar la siguiente hoja, ¿sí? Hay que tener en cuenta y notar mucho si el paciente voltea la hoja, ya que se la tenemos que entregar horizontalmente. Esto nos denotará que el paciente no tiene una adaptabilidad al ambiente. Luego se le entregará un lápiz y un borrador y se le dará la siguiente instrucción. Te voy a pedir que dibujes un árbol, como tú quieras, es diseño libre, solamente que me dibujes un árbol. El tiempo estimado no está delimitado, sin embargo se recomienda que se termine aproximadamente a los 30 minutos de que empezó la prueba y dejaremos este espacio para que el paciente pueda expresar su creatividad. Recordándole siempre que no es una prueba de dibujo, sino que simplemente tiene que expresar lo que sienta y lo que quiera en el dibujo. el tronco, Ay, por cierto, vamos a hablar acerca del tronco. Bueno, en la parte del tronco, en el test del árbol nos habla de la fuerza yoica, que es en la que el sujeto se encuentra ubicado en su realidad. También nos habla de la estabilidad emocional de la persona, la cual pues nos habla de la parte emocional, de lo que viene siendo cómo está en sus conflictos internos. También nos habla del grado de autoevaluación, que viene siendo la capacidad de controlar sus emociones y sus impulsos. la copa, Espérate. Te voy a hablar sobre la copa. Bueno, en los test proyectivos, la copa del árbol representa la fantasía del sujeto, el tipo de actividad, los pensamientos, la espiritualidad, el cómo concibe el mundo. Recordemos que la copa, al estar en la parte de arriba, en la zona superior del dibujo, se encuentra dentro del espacio del superyo.
Podemos decir que toda la alteración o conflicto que experimente el sujeto, ya sea en su pensar, se va a ver reflejado en esta zona. La cámara, te voy a poner un ejemplo. Una persona que no puede pensar libremente debido a una presión ambiental, porque aquellos los confunden con ideas, puede ser una agresividad hacia el ambiente el cual lo rodea. Puedes tener desaliento, etc. Toda esta copa está constituida por dos elementos, los cuales son el follaje y las ramas. Como podemos ver, aquí no tenemos ramas. ¿Qué tomaremos en cuenta para el follaje? Bueno, pues muy fácil, el tipo de trazo utilizado. Esto es decir, que si es recto, tiene curvas, tiene círculos, entre otras cosas. Esto nos dirá si el sujeto es afectivo o agresivo. Ahora, otra parte importante son las ramas. Estas nos muestran información súper importante sobre las relaciones interpersonales de la persona. Las raíces aportan información importante del sujeto, ya que simbolizan los instintos inconscientes del sujeto en el mundo exterior. La parte del suelo. Seguimos con la parte del suelo. Este representa la línea base, el sustento. Separa tanto la parte inconsciente de la consciente. Y se estarán preguntando, ¿es indispensable dibujarlo? La respuesta es que sí, ya que si no, nos denotan rasgos de una persona que podría ser incendiada. El pasto. Bueno, pues ahora, camarita, vamos a ver lo que es el pasto. El pasto en el árbol simboliza todo aquello que está oculto o está por debajo, todo aquello que se esconde, aquellos sentimientos puestos, guardados en la intimidad del sujeto, pero al mismo tiempo nos resalta. También podemos ver que en el test del árbol se habla de lo que está debajo del pasto, que eso vendría siendo todo aquello que son experiencias, sentimientos, afectos, que marcan o que marcaron nuestro accionar de nuestra conducta y nuestra personalidad. Bueno, ya como ejemplo final, después de que se realizó el test, podemos ver la interpretación que sacamos de acuerdo al manual. Si nos vamos a las partes principales, como es el tronco, podemos ver que el tronco es un tronco muy ancho y la cual nos habla de una fuerte afirmación del yo apegado a la realidad, y también nos habla de que este actúa desde lo impulsivo. Si hablamos de la copa, nos marca una actitud defensiva que tiende a tener una personalidad formal y espontánea. Si nos vamos a la rama, que es una rama de dos trazos, podemos ver que hay una buena discriminación de la realidad. En cuanto a las raíces, podemos ver que son de doble trazo, en la cual el sujeto tiene una dificultad para cambiar de opinión, es tradicionalista, y vemos que en contraste con el suelo sinuoso, suele ser una persona ambivalente y cerrada. Objetivo de la prueba. El objetivo de esta prueba es tener una visión global de la personalidad del sujeto, la cual mide estados emocionales, cómo establece relaciones interpersonales, de sus tendencias y deseos, y también sobre sus conflictos más íntimos y profundos. En conclusión, como todas las pruebas tienen sus ventajas, sus desventajas y sus limitantes. En el caso de las pruebas proyectivas, pues eso queda sujeto a interpretación de cada persona profesional que aplique la prueba, y pues hay gente a la que le funciona, hay gente a la que no le funciona. Sin embargo, eso va a depender de cada profesional que aplique la prueba. Muchas gracias.